Estás a punto de escuchar Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad explicados en voz de los expertos. Aarón Grajeda Bustamante y Jacobo Mendoza Ruiz nos llevan en un rápido vuelo a conocer asuntos de relevancia social vistos desde lo local. ¡Comenzamos! Buenos días, bienvenido a su programa Alas de Búho, revista radiofónica sobre temas de actualidad en voz de los expertos y los protagonistas. Les habla su servidor y amigo Jacobo Mendoza. Alas de Búho es un espacio académico y plural que tiene como objetivo profundizar sobre aspectos determinantes en la vida social, económica y cultural de nuestro estado. Les saluda su amigo y conductor Aarón Grajeda Bustamante. El tema de nuestro programa de hoy es de interés toral para Sonora y tiene que ver con el feminicidio. Originalmente y con muchas razones de peso, el feminicidio es un fenómeno que ha sido abordado prioritariamente por la mujer, víctima central de este crimen. El día de hoy, por el contrario, hemos invitado a un varón para hablar de él, quien deseamos conocer cómo percibe el hombre desde su papel de investigador y sobre todo de terapeuta. Nuestro invitado es el psicólogo Ariel Monroy. Ariel Sebastián Monroy Eloisa cuenta con formación como psicólogo clínico, colabora con el Instituto Sonorense de la Mujer y ha realizado múltiples trabajos al interior del Estado en la promoción de los programas estatales para la erradicación de la violencia de género. Es un promotor tanto del sentido de las nuevas masculinidades como de la utilización del lenguaje genéricamente incluyente. La primera pregunta que deseamos plantearle al psicólogo Ariel Monroy va en el sentido algo polémico, por cierto, de suponer que la formación familiar tradicional sonorense conlleva ya una carga del varón que lo hace propenso a la violencia de género. Eso que es una suposición fácil, se corrobora en la práctica psicológica. ¿Qué es lo que sugiere su contacto con tantos casos y víctimas en su devenir profesional, doctor? Ok, gracias, buenos días. Antes que nada, gracias por la invitación. Sí, ahorita que hacen esta pregunta, es un poquito complejo todo esto. Como nosotros lo sabemos, venimos de una cultura patriarcal. ¿Qué significa esto? De una familia burguesa, donde entonces está papá, sí, como autoridad, está una mamá y dos hijitos. Sí, lo curioso es entonces el rol que lleva ese padre, sí, ese rol que nos han interiorizado durante tantos años. Entonces nos dice, parecía que el padre, la figura paterna, entonces es el que tiene que controlar, es el que tiene que mandar, es el que tiene que llevar todas las cosas a casa, sí, hablando desde economía, pero lo desliga de muchas cuestiones afectivas, lo desliga de su autocuidado. Entonces, pero no solamente es esa cultura patriarcal, vivimos en una sociedad donde nosotros como hombres estamos en una competencia constante, en una competencia para demostrar quién es más hombre, quién es más macho. Aquí estamos agregando, se dan cuenta, un término que es el machismo. Y ese machismo no tiene que ver nada con hombría, ¿sí? Tiene que ver con esas conductas que van a dañar a las personas, las van a minimizar. Entonces les decía, nosotros como estamos en esa competencia entre hombres, de repente, si yo discuto con mi pareja, ¿sí? Y lo veo otro hombre, de repente hay unos ojos sociales que parecía que me dicen, no te dejes de que tu pareja, ¿sí? De que ella te está insultando. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, híjoles, tengo que hacer algo. Lamentablemente, ustedes saben que culturalmente no nos enseñan a nosotros como hombres a tener un adecuado manejo emocional. Entonces empezamos a recurrir a la violencia como una manera de controlar, como una manera de sancionar, como una manera de tener ese control, ¿sí? A partir de esa paternidad, de esa hombría. Aquí lamentablemente llegamos a veces a situaciones un poquito tristes, desagradables, como eso que estamos hablando ahorita, los feminicidios. Les voy a platicar historias un poco fuertes, un poco tristes. Me acuerdo de un paciente que estaba ahorcando a su pareja y ya en la sesión decía, qué curioso, no me daba cuenta que yo la estaba ahorcando. Se empezó a poner morada, pero yo no me daba cuenta. Entonces es interesante cómo esa persona está visualizando, ¿sí? Esas violencias
donde ni siquiera se da cuenta que ya estaba llevando a su pareja a un plano de estarla matando. Recuerdo otra persona que decía, ay, pues si yo no le hice nada, nada más llegué borracho y rompí las puertas, rompí las ventanas, pero yo no le hice nada. Entonces volvemos a lo mismo, pues esa situación donde nosotros como hombres no nos vamos haciendo cargo de nuestra responsabilidad en la violencia. Muchas veces vamos justificando también, es que ella me hizo esto, es que ella me hizo el otro y por eso exploté, por eso troné. Recordar que de ninguna manera se justifica la violencia. Entonces, volviendo a la pregunta original que decían, entonces, esa estructura de sociedad sonorense, de familia sonorense, va a generar esas violencias, esos feminicidios. Pues yo les diría, más que esa estructura sonorense, es esa estructura cultural en todo el país, ¿sí? En todo nuestro contexto mexicano, porque podríamos irnos hacia el sur y son las mismas dinámicas, ¿sí? Lo cierto es que tenemos un alto índice ahorita en feminicidio aquí en Sonora y tenemos que crear miles de estrategias para que disminuyan esos números. Viendo desde esta perspectiva, ¿no?, el caso del feminicidio, ¿son todos los hombres que cometen feminicidios sociópatas? ¿En qué momento la persona normal empieza a tener estos rasgos de actuación que nos permitan verlo como algo que es como un criminal en potencia o es alguien que está enfermo? ¿Cómo lo percibe, por ejemplo, la psicología desde el trabajo que usted realiza? Sí, ni todas las personas que matan a las mujeres son sociópatas, ni todos los sociópatas matan mujeres. ¿A qué voy con esto? Si hablamos de esa cultura curiosa, ¿sí? Y vean cómo estoy hablando, de repente ya como una cultura, porque se ha normalizado, ves, el feminicidio. Entonces, de cierta manera, yo soy, como hombre, soy una persona que está en riesgo de ser feminicidia. Ustedes como compañeros están en riesgo también. ¿A qué voy con esto? Les decía hace rato, tiene que ver con esa cultura que nos va presionando. Muchas entrevistas de personas que han matado a mujeres es, no lo quería hacer, se me pasó la mano, ¿sí? No me di cuenta, lo hice por amor. Volvemos a lo mismo, eso no justifica la violencia, pero no tiene ese rasgo sociopático. El sociópata va a tener una estructura de personalidad completamente diferente. El sociópata va a querer lastimar, sea mujer, sea hombre, sea quien sea, con tal de obtener lo que él quiere. Entonces, es una estructura completamente diferente. Yo lo que quiero es que nos demos cuenta es que todos nosotros como hombres estamos en ese riesgo de lastimar, absurdamente lastimar a esas personas que más amamos, a nuestra pareja, a nuestros hijos. ¿Y todo por qué? Porque no volteamos a vernos hacia nosotros mismos. No volteamos a ver qué pasa con nuestros impulsos, con nuestros controles, autocontroles. ¿Qué pasa con nosotros? Es más, ¿qué pasa con nosotros mismos? Simple y sencillamente nosotros mismos en esa construcción de masculinidad, esa construcción de ser poderosos. Ni siquiera nosotros mismos nos cuidamos. Incluso estadísticamente nosotros los hombres vivimos menos que las mujeres. ¿Por qué? Porque ellas se cuidan. Pero algo bien curioso, pues sí, nosotros nos cuidamos menos, nos morimos antes, pero dejamos mucho dolor en esa familia que nosotros amamos. En el análisis de las cifras, doctor, el tema desde el punto de vista histórico, tenemos hoy más casos que en el pasado. Es posible de ser esta premisa cierta que entonces la educación formal y familiar antes era mejor, a juzgar por los casos de feminicidio. ¿Cuáles son los feminicidios reconocidos en nuestro presente en cifras? ¿O por el contrario, el fenómeno ha venido aumentando, disminuyendo? ¿Cuál es el análisis histórico? Sí, le voy a platicar. A final de cuentas, en números, estamos casi al parejo, ¿sí?, que otras décadas atrás. Ha aumentado un poco, sí, pero sobre todo lo que ha pasado es que se ha visibilizado esta situación. Es decir, pongamos un ejemplo, si anteriormente una mujer iba al Ministerio Público a hacer una denuncia,
generalmente el Ministerio Público decía, ay, algo le hiciste a tu pareja, ándale, pórtate bien. Y luego iba con el sacerdote que le decía, mi hija, pues es la cruz de tu parroquia, ¿sí? Es decir, se minimizaba esta situación. Actualmente ya no se está minimizando, eso es genial, sí, porque entonces ya tenemos el foco sobre esas situaciones. Ya los números ya se están registrando. Anteriormente no se registraban, había un subregistro, es más, todavía hay un subregistro, ¿sí? Pero cada vez es visualizar la situación, entonces ya se habla un poco más de esto. Incluso las redes sociales nos han ayudado mucho para esto. Actualmente ya vemos cómo nos llega la información de manera inmediata, en donde nos dicen, sí, que han asesinado a una mujer en tal lugar, que encontraron a una mujer en tal otro lugar. Eso nos va ayudando a visibilizar, pero también haciendo una conciencia, ¿sí? Una conciencia social acerca de qué estamos haciendo actualmente como sociedad para que se presenten todos estos casos. A mi parecer, creo que actualmente estamos en una etapa de transición, donde se está buscando la igualdad. Sí, nos falta todavía mucho, porque nosotros como hombres tenemos resistencias. Acuérdense que hace rato hablábamos del patriarcado. Desde una cultura nosotros hemos estado, no me gusta el concepto, pero vaya, arriba de la mujer. Actualmente en esa igualdad se busca que ambos estemos a la par. Pero ¿qué creen? Eso significaría que nosotros nos tendríamos que bajar. Y eso no nos agrada. No nos agrada perder ciertos privilegios. Sí, los privilegios generan violencia, sí, pero eso a los hombres no nos agrada. Absurdamente, nosotros creemos que al perder esos privilegios vamos a estar peor con la pareja, vamos a perder muchas cosas, pero al contrario, el tener esa igualdad va a ganar. Hay muchísimas ganancias. ¿Qué ganancias? Simple y sencillamente tener una relación más estrecha, un vínculo más estrecho con nuestros hijos. Nos está permitiendo tener un vínculo con esos pequeños, con esos hijos que anteriormente en otras generaciones, pues realmente no teníamos tanto poder de crianza. Yo le hago una pregunta al auditorio. ¿Cuántos de nosotros, sí, como personas recordamos a nuestro abuelo sobándole la pancita a nuestra abuela cuando estaba embarazada? Le aseguro que muchos de nosotros, pues ni siquiera nos imaginamos al abuelo cantándole a la pancita de la abuela, ¿sí? Actualmente muchos hombres ya hacen estas dinámicas, ya se permiten entrar en ese vínculo con el pequeño desde el vientre de la madre. Ya muchos hombres ya se permiten cambiar pañales, cargar a los hijos, dar crianza. Pero ¿qué creen? Muchos de los hombres todavía también no se permiten, no nos permitimos absurdamente el cambiar pañales, el jugar con nuestro pequeño, con nuestra pequeña. Entonces, a eso me refería hace rato con esas ganancias en donde vamos a tener mejores vínculos, vamos a tener un mejor autocuidado de la salud, vamos a tener una mejor relación de pareja, vamos a poder manejar adecuadamente nuestras emociones, pero para realizar todo esto se necesita hacer un rastreo personal. ¿Sí? Acerca de evaluar cómo estamos cada uno de nosotros como personas, como hombres. Me gustaría señalar que en las conversaciones que uno tiene con la gente común, alguien de ellos de una manera muy elocuente me decía, porque estamos entrando con esta conversación al campo de las nuevas masculinidades, y en ese sentido alguien comentaba por ahí, pero si hasta económicamente me conviene más no ser yo el proveedor de todo en casa, ¿no? Y me argumentaban, es mucho mejor que lleve el peso de la economía también mi mujer, tener la oportunidad yo de pasar más tiempo con los hijos, no tener ese problema en el que me voy a la cama todos los días de decir, pues cómo consigo todo para el día de mañana, cómo puedo allegarme a la casa, los recursos que requieren todo, cómo hacer de esto un ámbito en el hogar de responsabilidades económicas también compartidas. ¿De qué nos hablan las nuevas masculinidades? ¿En qué sentido estas nuevas masculinidades es un fenómeno que viene cambiando, entonces también un fenómeno histórico? ¿Y en qué también dimensión los procesos educativos ayudan en esto? Claro, antes de responder me acordé ahorita de una historia, más historias de clínica. Ha habido varios hombres que asisten al consultorio
y dicen, es que mi hijo reprobó una materia, es que mi hijo ya anda en sustancias, es que mi hijo en el número de situaciones, y todo a partir de que ella está trabajando, a partir de que ella decidió entrar al ámbito laboral. Y es que pasó todo eso porque ella no estuvo ahí para dar crianza a mi hijo, a mi hija. Y es muy interesante, pero yo me preguntaría más bien dónde estuvo ella y dónde estuvo él. ¿Dónde estuvo él? Porque ambos estaban trabajando, ambos tenemos que compartir la crianza. Entonces esa historia que les platico es historia que comúnmente oigo en el consultorio. Como les decía, falta mucho reflexionar acerca de nuestro papel, acerca de los cambios que tenemos que ir haciendo, no solamente como hombres, como cultura. Regresando a la pregunta que me hacían, sí, esa construcción de nuevas masculinidades, incluso les voy a ser sincero, teóricamente se habla de nuevas masculinidades. A mí no me gusta el término porque voy a dar algún taller, voy a dar alguna plática y no sé por qué nosotros como hombres lo entendemos mal. Y así abiertamente me dicen, es que ya vienes a hablar de homosexualidad. Y digo, pues ni al caso. Interesante también hablar de esos temas, pero vean qué curioso, porque eso también está ligado, en donde las personas, sí, que son diferentes a nosotros, heterosexuales, entonces las estigmatizamos. Acuérdense que toda aquella persona que creemos que es diferente a nosotros, le ponemos un estigma, le ponemos una marca. Hablemos de personas que usan adicciones, hablemos de personas con enfermedades mentales y los vamos encasillando y vamos matándolas socialmente. ¿Qué es matar socialmente? Las recluimos, por ejemplo, una enfermedad mental, la mandamos al hospital psiquiátrico y queremos que no salga de ahí. Y una persona con adicciones la mandamos a un anexo y queremos que no salga de ahí. Sí, hay miles de problemas que tenemos que empezar a voltear a ellos y empezar a reflexionar qué pasa con eso. Les digo esto porque esta parte de la construcción de nuevas masculinidades tiene que ver con nosotros como hombres, ¿sí? ¿Cómo vamos a actuar en esa transformación que se ha venido dando como sociedad, donde se dan cuenta la sociedad va cambiando, ¿sí? Y si nosotros nos quedamos con esas ideas de antaño, vamos a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque en esas ideas estereotipadas, arraigadas, rígidas, no nos permitimos ir flexibilizando ante estos nuevos modelos, ante estas nuevas sociedades. Entonces al rato nos vamos a quedar sin pareja, sin hijos, sin amigos. ¿Por qué? Porque tenemos todavía esa estructura arcaica. Por eso les digo que es importante empezar a replantearnos dónde estoy parado, qué cambios puedo hacer, pero sobre todo qué cambios puedo hacer también para estar mejor con mis seres queridos, cómo puedo estar mejor, sí, con la sociedad, cómo puedo estar mejor, esas situaciones, eso que estoy haciendo, esas acciones, esos pensamientos, están lastimando a las personas que están a mi alrededor. Sí, les decía hace rato, lo he repetido como 50 veces, es voltear a ver hacia uno mismo. Doctor, en el tema de la alerta de género, en su opinión, ¿por qué en algunos estados del país se han presentado negativas por parte de las autoridades estatales para declarar la alerta de género? Debe de ser una cuestión de derechos humanos, de atención inmediata a víctimas, es un asunto de recursos federales para enfrentar la situación. ¿Por qué la negativa en algunos estados? Y esto ha sido denunciado por organizaciones civiles a que no se declara la alerta de género. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es muy complejo esto, sí, es muy, muy complejo. ¿A qué me refiero que es muy complejo? Qué curioso, lo vemos aquí en el estado de Sonora, lo vemos en otros estados donde las cifras de violencia de género, de feminicidios, están altísimas. Aquí lo curioso, por eso les digo que es muy complejo, me van a correr de aquí, hombre. A final de cuentas, al gobierno no le gusta, ¿sí?, que se visualicen estas situaciones. Pareciera que piensa que es quedar mal ante la sociedad. Realmente no está quedando mal. Sí, realmente el abrir una alerta de género es buscar que todas las instancias puedan empezar a hacer cosas para disminuir esa violencia de género. Sin embargo, les digo, es muy, muy complejo porque hay muchos intereses. Entonces,
deja de ser real el trabajo. Creo que por eso no hemos avanzado mucho, sí, porque no se hace un trabajo real. Se necesita un trabajo donde empecemos a hacer un trabajo en serio, un trabajo donde podamos confrontar tantas cosas. Y les decía, este trabajo en serio se necesita un trabajo multidisciplinario. Creo que mucho está en un modelo, ¿sí? En un modelo más que nada crítico. ¿A qué me refiero? De repente saltamos de modelos. Por ejemplo, saltamos de un modelo legal. ¿Qué es un modelo legal? De repente, sí están las personas que están generando violencia, están generando muertes. Entonces hay que sancionarlos, hay que meterlos a la cárcel. Pero luego llega un modelo de salud y el modelo de salud dice, no, esas personas están enfermas, algo está pasando con los impulsos, etcétera. Y llega un modelo social que dice, no, mucho de esto es cultural, lo está generando esa cultura, ese bagaje histórico que tenemos. Creo que aquí tenemos que romper esos paradigmas, sí, y abrirnos un poco más. Porque sí, tenemos que involucrar la parte legal, por supuesto, tenemos que involucrar la parte de salud, por supuesto, tenemos que involucrar la parte cultural, sí. Y podemos hablar de más modelos, pero aquí necesitamos abrirnos un poco más, sí, en decir, ¿cómo vamos a enfrentar esto todos en conjunto? Pero les digo, creo que a mi parecer, esto tiene que ser real. ¿Y a qué me refiero que sea real? Pues realmente llevar a cabo los programas, honestamente. Estamos conversando en Alas de Búho con el psicólogo Ariel Monroy, quien nos está poniendo una panorámica del feminicidio y de las masculinidades y cómo esto ha cambiado en su devenir en el estado de Sonora. A mí me gustaría preguntar cómo se le puede facilitar al varón la detección de esos comportamientos que en su germen puedan desembocar a la postre en problemas de afectación a los derechos de la mujer. ¿Qué herramientas poseemos en la actualidad como para detectar estas tendencias impulsivas hacia la violencia que pudieran determinar en un contexto no deseado, ¿no? En casos de feminicidio? Ok, claro. Simple y sencillamente, sencillito. Tengo problemas, sí, en mi relación de pareja. ¿Qué está pasando ahí? Tengo problemas en relación a mis hijos. Estoy teniendo problemas en relación a mis vecinos, ¿sí? Es demás, simple y sencillamente, yo como persona me estoy enfermando cada rato. ¿Qué está pasando? Les decía ahorita que en torno a la pareja, ¿sí? A los hijos, porque a final de cuentas ellos van a ser la gran retroalimentación. Hay tamizajes donde... ¿Qué son tamizajes? Son escalas. Sí, donde sencillito y ahí nos dicen, tú crees que tienes la razón todo el tiempo, has llegado a lastimar a tu pareja, ya sea verbal, físicamente. Pero les voy a platicar, cuando se aplican estas escalas, pues pueden salir positivas y se le da la devolución a la persona y pareciera, hasta se nos quedan viendo feo, así como si uno hubiera manipulado las escalas. Entonces, es algo un poco triste porque hace rato lo decíamos, a veces como hombres, absurdamente no queremos cambiar. Entonces ya vamos a tratamiento, ya cuando sentimos que vamos a perder a la pareja, ya cuando la lastimamos, ya cuando estamos bien embroncados con nuestros hijos. Ahí es cuando empezamos a buscar tratamiento. Actualmente la Secretaría de Salud tiene un programa muy, muy interesante donde está trabajando con un programa, sí, que es de reflexión. Es un programa abierto donde puede ir cualquier hombre para trabajar acerca de sus violencias. Acuérdense, para violencia no significa que tiene que haber golpes, a veces tiene que ver con esa violencia emocional, esa violencia económica, esa violencia simbólica. Pero les voy a platicar, ese programa que es muy interesante, no asiste la gente. ¿Y por qué no asisten esos hombres? Primero, ahorita lo hablábamos, esa resistencia al cambio.
Y luego esos miles de pretextos de decir, es que pues tengo que trabajar, es que estoy muy cansado. Y les digo que son pretextos porque he visto que los horarios de ese tratamiento es desde, hay tratamiento en la mañana, hay tratamiento en la tarde, noche, es decir, hay muchas opciones, pero hay mucha resistencia al confrontarnos a nosotros mismos. Lamentablemente, les decía ahorita, ya nos acercamos cuando ya pasan cosas desagradables. Y entonces ahí a veces es también ir contra marcha forzada, ¿sí? Porque se necesita a veces también trabajar con la pareja. Desde la parte legal, incluso nos dicen, desde la parte legal, ojo, es que no es necesario trabajar con la mujer, se necesita trabajar solamente con ese hombre agresor. Sin embargo, es necesario también muchas veces trabajar con la pareja, ¿sí? Porque en la violencia se sostiene, hay un sostenimiento, es como un partido de tenis, ¿vale? Ojo, no estoy diciendo, entonces ella es la que provoca, no, sencillamente, si yo golpeo a mi pareja, una manera de sostenerlo es no yendo ante la Procuraduría a acusarme, ¿sí? Yendo al Ministerio Público. Entonces, si ella empieza a hacer cosas, rompe esa violencia. A eso me refiero, el tratamiento muchas veces para los dos. En el concepto, doctor, que es de máxima gravedad, como el homicidio sistemático de mujeres por razones diversas, crimen de odio, entendiendo el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, eso está enmarcado en un contexto cultural e institucional de discriminación y violencia de género, en su opinión. Así es, sí. Así como leyó esta definición, sí, el feminicidio tiene que ver con matar a una mujer solo por ser mujer. Pero volvemos a este análisis que es más complejo y más profundo, porque tenemos, sí, un alto índice de feminicidios, pero también hay que recalcar una cosa. Hay muerte hacia las mujeres muchas veces también por narcotráfico, ¿sí? Muchas veces por otras cuestiones, y entonces inmediatamente también se le une al rubro de feminicidio. Y no, hay que empezar a separar. Sí, tiene que ver, así la definición como usted lo planteó, sí, es un odio hacia la mujer, ¿sí? Un odio cultural, social. Hace rato lo decíamos, estamos en una sociedad muy compleja, donde hay racismo, tenemos un caos como sociedad, ¿sí? Pero le decía, las instituciones tenemos que empezar a separar, ¿sí? Para que sean números puros y podamos atacar esa problemática. Pues muchas gracias. Hemos conversado el día de hoy con el psicólogo Ariel Sebastián Monroy Eliosa, con quien hemos hablado acerca del feminicidio. Queremos darle las gracias. Hemos llegado al final de esta emisión. Reiteramos la invitación a que escuchen nuestro programa Alas de Búho de 10 a 10:30 de la mañana en Radio Universidad de Sonora, y pueden vernos también, ¿no?, a través de la señal en internet en www.radio.unison.mx. En nombre de los organizadores, damos las gracias a nuestro participante el día de hoy y nos despedimos. Hemos escuchado una emisión más de Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad explicados en voz de los expertos. Te esperamos el próximo miércoles a las 10 horas para conocer mejor nuestra realidad social y emprender juntos el vuelo. Alas de Búho.